Y ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, ferrocarriles. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, en este día tan especial, y hablar de los ferrocarriles es muy importante, toda la historia que abarca, sus inicios, y lo que implica también aquí en México, pero sobre todo me hizo recordar mi niñez de cuando me saqué un trenecito en Odisea Burbujas, don Jorge. Yo no tuve que ir a la catafixia, yo me lo saqué porque dibujé un animalito de esos que salía ahí, lo pinté bien bonito y como a los 2-3 meses me llegó mi trenecito. Odisea Burbujas. ¿Se acuerda usted? No, pues por supuesto que me acuerdo, pero digo ya... ¿Usted era fan del Ecoloco, don Jorge? No, a mí me de caía... Mimoso Ratón. A mí me caía bien Pistachón. Pistachón, porque era periodista, don Sí, Jorge. claro. Sí, ya desde entonces. Ya desde entonces, ya exactamente. Y bueno, pues Héctor Haas, nuestro querido Héctor Haas, promotor cultural. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues hoy estamos conmemorando el 111 aniversario de la gesta heroica de Jesús García Corona, el héroe de Nacosari, mejor conocido, y por ello hoy el Día del Ferrocarrilero Nacional. Así es. Pues esto, exactamente, por eso el tema de ferrocarriles y hablar un poco de todo esto. De hecho, aquí Héctor nos trajo, aquí si pueden ver en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live en Nación Veracruz. ¡Qué bonito! Aquí están estos trenes, este trenecito que nos trae precisamente Héctor Haas. En torno a esto, eran ferrocarriles nacionales que se desincorpora por ahí del 94, 95, si no mal recuerdo. Así es. No, se desincorpora, ya deja de ser parte del patrimonio del Estado mexicano, ¿no? Ya se privatiza, sí. Pues. Pero sobre todo platicarnos y que nos comentes, Héctor, la importancia y la relevancia que en su momento trajo el ferrocarril para la revolución industrial, ya no tanto en México, sino a nivel mundial. Es claro. decir, es uno de los detonantes y se puede decir que es uno de los parteaguas del gran desarrollo que tiene la humanidad en un par de siglos, ¿no? Y en 1700, esta situación geográfica, ¿no? 1700, 1800 es parte y el catalizador, ¿no? La máquina de vapor, catalizadores de lo que fue la revolución industrial. ¿no? Sí. Prácticamente 1700. Nos arrancamos. Arránquese. Bueno, pues aquí, precisamente en Veracruz, empieza la historia del ferrocarril en México. Aquí, en el año de 1837, el presidente Anastasio Bustamante otorga la concesión al señor Francisco de Arrillaga, exministro de Hacienda en México, para la construcción de un ferrocarril, pero pues ocurren algunas adversidades y no se lleva a cabo. Después el señor Arrillaga fallece y ahí rotundamente no se puede hacer nada. Después viene, se avanzó muy poco, casi nada, viene Antonio López de Santa Anna en 1842 y ya otorga otra concesión para la construcción del ferrocarril, que ese sí se logró, el primer tramo. México-Veracruz, ¿no? Partiendo justamente de aquí de Veracruz, solamente del puerto, y lo quiso hacer cubriendo hasta su hacienda de Manga de Clavo, que ahí, Miguel, tienes un buen artículo en Fundacro, y lo hizo hasta esta zona que es del río San Juan. El río San Juan es en donde estaba asentada esta hacienda Manga de Clavo, que no había nada más. En Manga de Clavo, ahí se menciona, ¿no?, que Francisco Vargas, ¿no? Vargas fue después donde, y precisamente para ahí siguió pasando el ferrocarril. Sí, y por eso se llama la población Vargas. Vargas, ¿no? así es. Y pasan algunas fechas, algunas adversidades también, y finalmente hasta 1850 es cuando se culmina este ferrocarril, pero no hasta este lugar del río San Juan, o hoy Vargas, sino hasta un lugar conocido como El Molino, que es ahora Tejería, más o menos por ahí, y se inaugura en el 40 aniversario de la independencia de México, el 16 de septiembre de 1850, corriendo desde Veracruz en la estación que se llamaba Estación del Camino de Hierro a San Juan, hacia el río San Juan, así textualmente, Estación al Camino de Fierro, perdón, ahí así decía, hacia el río San Juan. Estaba acá por el baluarte de Santa Bárbara, más o menos ahí por
por lo que es Hidalgo y Madero, por ahí así, Extramuros, recorría todo lo que era Allende, Tembladeras y tomaba hasta Tejería. No estaba la estación de Los Cocos también, ¿no? Todavía no. Ya de Los Cocos se inauguró el ferrocarril de Alvarado, que se le nombraba Ferrocarril a Medellín por comodidad, por costumbre, pero era oficialmente Alvarado en el 1 de julio de 1893. Así es. Posteriormente, bueno, pues vino el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Todavía se menciona mucho que el Porfiriato trajo el ferrocarril, pero todavía estamos mucho antes. Con Lerdo de Tejada ya es como se inaugura el ferrocarril hasta la Ciudad de México. Fue en 1873. Se inaugura el primer ferrocarril, parte ahora sí de la Ciudad de México, repito, 1873, y es como llega hasta la zona ahí del Parque Zamora, más o menos. Ahí por Rayón estaba la estación y, bueno, se tiene ya la primera, la primera vía fue cuando se hizo de Veracruz al Molino, ¿no? En 1850. Ahora ya tenemos en 1873 la primera vez que se viaja hasta de la Ciudad de México a Veracruz. Por el Parque Zamora. Y así era es. Extramuros, ¿no? Porque pues, sí, Extramuros ahí. No se botaba. Sí, había que salir por la Puerta de la Merced ahí. Y entonces ahí estaba la estación del ferrocarril y ya después ya tomaba nuevamente allá por Allende. Después, como comentaba, ya en 1893 se inaugura esta estación que comentábamos de Los Cocos, y lo comento porque mi bisabuelo fue precisamente el jefe de estación de Los Cocos, Julio Haas Martínez. Mi abuelo, Servando Haas, que vive aquí cerquita, es nuestro vecino aquí en Costa Verde, tiene 96 años, y él fue también ferrocarrilero, conductor después. Mi papá, también Héctor Haas, bueno, también me llamo Héctor Haas yo, sí. También conductor de Express. Él me regaló este trenecito que vemos aquí, serie, es de escala HO, de ferromodelismo, aquí que todos podemos ver aquí en el Facebook. Escala HO es escala 1 es 87, ¿sí? Okay, así es. Y bueno, luego volviendo con la cronología del ferrocarril en México, ya viene Porfirio Díaz y él recibe más o menos unos 500 millas de vías en el país y la amplía hasta 15,000. Si te parece, Héctor, vamos a regresar con este dato. Después del corte vamos a regresar con estos datos porque efectivamente ya con Porfirio Díaz, él sí ya es el gran detonador de todo lo que tiene que ver con las vías férreas en el país. Así es. Y esto pues contrajo la modernidad, ¿no? Y todo el progreso y el desarrollo económico que sin duda alguna se dio en esta etapa de México, que para muchos pues no les gusta, otros no la aceptan, pero la verdad. Pues, es la verdad, ¿no? Y así fueron los datos y así están precisamente todas estas investigaciones históricas que se han hecho y que se han consolidado como tal, nos guste o no nos guste. Regresamos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya es hora de Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae a Héctor Haas, nuestro promotor y difusor cultural veracruzano, hablando sobre los ferrocarriles en México. Hoy se cumple un aniversario más, ¿no? 111 aniversario de la gesta heroica de Jesús García Corona, el héroe de Nacosari, que aquí está la calle paralela a la calle Independencia, a la avenida Independencia, el callejón y Miguel Salvador, tú tienes un reportaje por ahí. Tenemos un reportaje ahí rápidamente, quitándole unos minutos a Héctor, pero para que la gente sepa, ese callejón era el callejón de Santa María, no por la Virgen, y en la época pues ya anticlerical de los años 20, 30 aquí en Veracruz, se le quitó el nombre y se le puso precisamente el de Jesús García Corona por la gesta de este señor, pero que no pertenecía, por supuesto, aquí a la zona. En Nacosari, pues está en el norte del país, y yo quiero creer, y esa es una cuestión personal, dijese Ana de la Reguera, ese es mi punto de vista,
personal, creo que se debió precisamente a quedar bien en aquel entonces con el grupo del norte, con el presidente Obregón, en las guerras cristeras. En las guerras cristeras, y pues donde actualmente se encuentra pues esta tienda departamental, ahí junto es el callejón de Héroe de Nacosari, no Héroes de Nacosari, Héroe de Nacosari, pero antes era Miguel de Santa María, precisamente un tema que vamos a tratar próximamente aquí en el programa, de quién fue Miguel de Santa María. Así es, y hablando de calles, aquí en donde estamos ahora, en la nueva dirección, en Garzón Cosa, pasaba el tren por aquí, así. Enfrente aquí de Más Latina pasaba el ferrocarril. Esta calle era ferroviaria. De hecho, la siguiente cuadra, ¿sí? Ahí en el puentecito que tenemos, que nadie tomamos en cuenta, ahí en Martí, en Martí Garzón Cosa, ahí ese puentecito era ferroviario. Ese fue su origen. Aquí ¿Y ahí lo dejaron? Sí. ¿Y ese era el Alvaradito, el camino? No. Okay. El camino, la vía del Alvaradito. Pasaba por aquí. Se venía todo costeaba, entonces. Así es, y agarraba hasta allá, hasta Vía Muerte. Hasta Vía Muerte. Ándale, sí, era una costera, precisamente, bueno, tocando un paréntesis en este punto, ¿no? Aquí la hermosa vista que tenemos en algunas litografías de hace 400 años, esta franja de playa que tenemos se le llamaba Lance de Pámpanos. Así es, igual y luego hablamos por qué se llamaba así, pero bueno, entonces cuando el ferrocarril pasaba por aquí era en la época de las máquinas de vapor. Desde antes de principios del siglo XX ya se tenía esta vía. Partía desde la estación que hoy conocemos. Esa se hizo con Porfirio Díaz, ya vamos a hablar de Porfirio Díaz. En 1909 Porfirio Díaz manda a José Ives Limantur a que haga una centralización de los ferrocarriles y se crea Nacionales de México. Aquí en Veracruz todavía se tenía la estación que era de la Compañía Terminal de Veracruz, que también abarcaba los muelles, el muelle 4 sobre todo, más bien. Y precisamente la bodega 2, el muelle 4, se llamaba Muelle Porfirio Díaz, hasta 1911 que fue el destierro, ya se le llamó Muelle 4, y se pasó a la Secretaría de Marina, y la parte de los ferrocarriles a Nacionales de México, y que propiamente vino a ser hasta 1960, ya completamente. De Oye, Héctor, entonces la salida de allá y pasaba aquí todo vía. Así es. Aquí marítima, aquí junto al mar. Sí, salía de Allende y teníamos 3 vías en Allende. La vía que está pegada al penal de Allende era el Mexicano, se seguía derecho, doblaba por Tembladeras, o sea, por la Cabeza Olmeca, y ya se iba hasta Tejería y continuaba por donde ahora conocemos. Y las vías del centro y del lado del frente, esas eran la del Alvaradito, la central, y la otra, la del Istmo. Alvaradito era una vía angosta, antes se tenía esa vía angosta para ahorrar insumos, mantenimiento, como cuando los microbús venían. Entonces se compartían rieles, o sea, eran 3 rieles en vez de 4, y una era para un escantillón menor, o sea, escantillón el ancho de vía. Y el Alvaradito doblaba en Altamirano. Una estación de Los Cocos estaba donde ahora es el sindicato ahí, y la gasolinera es la del Mexicano, la que más recuerdan. La de mi bisabuelo, que era la de Los Cocos vía al Istmo, esa estaba en donde eran los cines Toña de la Negra, donde iban a ser los cines Toña de la Negra, ahí en Díaz Mirón y Altamirano. Paraba ahí, posteriormente se iba por Altamirano, doblaba ahí donde nace 2 de abril, pero justo en Juan de Dios Pesa. Ahí ya ven que no está a 90 grados la esquina, sino que es más o menos oblicua, porque seguía, sigue hasta la fecha, le quedó la remanencia de la curva del ferrocarril, pasaba por el parque Zaragoza, que era la inalámbrica. Sí, la inalámbrica, porque ahí se tenía ese tipo de correo, ¿no? De Marconi. El otro era de Samuel Morse, las de hilos. Venía por todo Juan de Dios Pesa, venía por aquí por Juan Garzón Cosa, aquí enfrente. ¿Pero aquí. ¿Dónde entraba por Garzón Cosa? O sea, es que Juan de Dios Pesa, si vemos la línea, es la misma línea con Garzón Cosa. Y así es el trazo. Juan de Dios Pesa, por eso está oblicua. Y ya Garzón Cosa, más o menos, toma, aquí enfrente vemos el paralelismo con el mar. Y
agarra Costa Verde. Mi abuelo me comenta que en Costa Verde, que actualmente aquí vive, antes había un canalito de agua, unas aguas así como en otros lugares de Veracruz, como el Tenoy y algo así, pero aquí eran puros potreros. Se seguía por Urano, tomaba la actual vía muerta, con mucho tiempo estuvo unos vestigios de vía, por eso se lo vía muerta, tomaba los médanos y ya pasaba por el puente de Boca del Río, el que vemos del lado, el de sur a norte, del lado del mar, lo vemos de metal, por abajo sus estructuras remachados, ¿no? Porque ese era de ferrocarril, como el mismo puente que tenemos aquí en Martí también. Ok, entonces ya pasaba, y ya pasando Boca del Río, ya que se seguía por Antón Lizardo, y ya luego en Paso del Toro se bifurcaba, en Paso del Toro se bifurcaba la vía angosta del Alvaradito y la vía del Istmo. La vía del Istmo es la que actualmente todavía vemos para los trenes que van a Coatzacoalcos, a las petroquímicas, todo eso. La del Alvaradito, esa sí se desmanteló. En 1948 se hizo la conversión de la vía angosta a toda la nación por la vía ancha de 1.435 metros, y eso lo hizo Miguel Alemán también en ese año. Bueno, un poco antes de que quitan las vías, se quita la estación de Los Cocos, del Istmo, allá donde estaba en Díaz Mirón, y todavía se dejó hasta 1952, 10 años después, la del Mexicano, que estaba ahí en Los Cocos. ¿El Alvaradito cuándo desapareció entonces? El Alvaradito desapareció por ahí de 1940 y... Sí. Esa vía que estaba ahí. Sí, porque digo que mi papá me contaba sus idas a y eso fue porque Miguel Alemán hizo el programa ya de por sí, desde que era gobernador de Veracruz antes de la presidencia, ya tenía como experimento local la modernización de la nación, pero con Veracruz fue su experimento local, ¿no? Entonces quitó las vías, las mandó para allá afuera, hizo, por ejemplo, que el Muelle 6, aparte del Muelle 4, también fuera de la compañía terminal, amplió las obras del puerto. Entre eso también tuvo obras de grandeza también, como traer al arquitecto Carlos Lazo Barreiro para el Banco de México, que es Art Deco, que proyecta toda esa pujanza que se quería dar a reflejar. Las esculturas, ese alto relieve que tenemos, la riqueza del mar, todo eso es lo que se quería proyectar. Ahí están las estatuas del malecón, y es como se hace la modernización y se sacan las vías. Ya mi bisabuelo, ya después que se cierran Los Cocos, ya él se va hacia Salvatierra, Guanajuato. De los 11 hermanos, las mujeres se las llevó, mis tías abuelas. Mi abuelo se queda aquí en Veracruz, mis otros abuelos, los hombres, los dejó aquí. Mi bisabuelo es conductor de Express, mi papá también, Héctor Haas, es conductor de Express, y actualmente la que lleva todavía la bandera en los Haas es mi tía Edna Haas, que nos está escuchando. Ella trabaja ya en la estación, es en el área de finanzas, ahí está. Edna Haas. Pues muchísimas felicidades también a la señora Edna, que qué bueno que nos está escuchando, y sobre todo felicidades a todos ustedes, la familia ferrocarrilera, que hoy un fuerte abrazo a todos. Gracias. Sí, y muchas gracias, Héctor. Ya nos tenemos que despedir, y pues qué bueno que nos traes toda esta historia de los ferrocarriles, cómo se fueron desarrollando toda esta industria, no se fue desarrollando esta industria en el país, y sobre todo aquí Veracruz. La historia nacional, ¿no? Aquí desde Veracruz. Sí, catalizador Veracruz de lo que fue el desarrollo de los ferrocarriles en México. De Veracruz para el mundo. De Veracruz para el mundo. Héctor Haas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Miguel Salvador Rodríguez Alzueta. Nos escuchamos el viernes. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos a estar escuchando el próximo viernes en Nación Veracruz, 500 años y más. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.